San Mateo estructura su evangelio en torno a 5 grandes discursos de Jesús. En cambio, las bienaventuranzas, que no anulan los 10 mandamientos, sino que los llevan a perfección, no se fijan tanto en el cumplimiento externo de unas normas, sino que llegan al ser, y en su punto de mira las riquezas, en el fondo están llenos y por lo tanto Dios ya no cabe. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al ver Jesús el gentío, subió al monte, se sentó y se acercaron sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos quedarán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados vosotros cuando os insulten y os persigan y os calumnien de cualquier modo por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Palabra del Señor. Acabamos de escuchar cómo Jesús sube al monte y pronuncia las bienaventuranzas, que son como el pórtico de entrada al gran sermón de la montaña que Jesús predicará desde ahí. De hecho, San Mateo estructura su evangelio en torno a 5 grandes discursos de Jesús, aludiendo con ello a los 5 libros que forman la ley que Dios dio a Moisés, ¿no? El Pentateuco, en hebreo la Torá. Y por lo tanto nos viene a decir, ¿no?, que este primer discurso de Jesús que sube al monte y pronuncia, ¿no?, las bienaventuranzas, el primero de los 5 grandes discursos, de alguna manera Mateo nos lo presenta, ¿no?, a Jesús como el nuevo Moisés, ¿no?, que viene, que desde el nuevo Sinaí, desde el nuevo monte Sinaí, viene a darnos la nueva ley. Si la antigua ley se concretaba en los 10 mandamientos, la nueva ley del nuevo Moisés en el nuevo monte Sinaí, de alguna manera se resumen en las bienaventuranzas. Y esta era la primera vez que Jesús hablaba ante las multitudes. Es verdad que Jesús ya había predicado en algunas sinagogas, había expulsado demonios, había curado enfermedades, pero todo esto era como para atraer la gente hacia sí, y ahora que los seguían desde el monte, empieza a dirigirse por primera vez a aquellos que le siguen, a las multitudes, ¿no? Había una cierta expectación, ¿no? ¿Qué saldría de los labios de Jesús? ¿Cuál sería su primera enseñanza para toda aquella gente que se había agolpado a su alrededor, ¿no? Y qué bonito es escuchar que las primeras palabras que salen de los labios de Jesús dirigiéndose a esas multitudes que lo seguían es: bienaventurados, felices, dichosos. En el fondo, la enseñanza de Jesucristo es realmente una buena nueva, una buena noticia. Escuchar y seguir a Jesús y poner en práctica sus enseñanzas
es camino de felicidad, de gozo, de alegría, de bienaventuranza. Y además Jesús les promete, así como de alguna manera el cumplimiento de la antigua ley prometía llegar a la tierra prometida, el cumplir esta nueva ley, estas bienaventuranzas, lo que permite Jesús ya no es un trozo de tierra en este mundo, sino que es el cielo, el reino de los cielos, ver a Dios, ¿no? Por lo tanto, podíamos ver como unas diferencias entre la antigua ley dada por Dios a Moisés y resumida en los 10 mandamientos y esta nueva ley que viene a enseñarnos Jesucristo, ¿no? Reducida o resumida en las bienaventuranzas. Fijaros que en los 10 mandamientos sobre todo se pone el acento en el hacer, sobre todo en el no hacer. No matarás, no cometerás actos impuros, no robarás, no dirás falso testimonio ni mentirás, no consentirás pensamientos ni deseos impuros, no codiciarás los bienes ajenos. Por lo tanto, es un no hagas esto, o tienes que hacer esto. En cambio, las bienaventuranzas que no anulan los 10 mandamientos, sino que los llevan a perfección, no se fijan tanto en el cumplimiento externo de unas normas, sino que llegan al ser, al corazón del hombre. Se trata de ser pobre de corazón, se trata de ser humilde, de ser misericordioso, de ser limpio de corazón. Por lo tanto, no se trata no solo de no cometer actos impuros, de no consentir pensamientos impuros. Se trata de ser limpio de corazón. No se trata simplemente de no matar o de no juzgar, de no criticar, de no ser duros en nuestros juicios contra los demás. Se trata de ser misericordioso. No se trata de no guardar rencor, de no guardar resentimiento, sino de vencer ese odio con la paz en nuestro corazón, de ser pacíficos. Por lo tanto, porque en la antigua alianza uno podía decir, sí, yo no hago tal cosa, pero si pudiera, la haría. O es que tengo que hacer esta cosa, tengo que hacer lo otro, tengo que ir a tal... Pero si pudiera, no lo haría. Por lo tanto, no se trata de llegar al corazón de la persona y que aquello que se tiene que hacer realmente se quiera y que no se haga simplemente porque se tiene que hacer o no se haga porque no se tiene que hacer, sino porque realmente se quiere no hacerlo, porque se quiere realmente hacer eso. Por lo tanto, es como una profundización de la antigua alianza que lleva esa antigua alianza a la perfección, porque lleva realmente a querer aquello que se tiene que querer y a rechazar aquello que se tiene que rechazar, ¿no? Y por eso, ¿no?, de alguna manera lleva Jesús, ¿no?, la antigua alianza a su perfección, a su cumplimiento, porque se trata de ser, no simplemente de hacer, sino de ser buenos de verdad, ser buenos del todo, tener un corazón bueno, como lo tiene nuestro Padre que está en los cielos. Y por fijarnos en alguna bienaventuranza, solo una, porque si no nos alargaríamos demasiado. Y ha dicho el Papa Francisco que no pueden durar las homilías más de 10 minutos. Yo la verdad es que sí, reconozco que no lo cumplo. Bueno, sí que lo cumplo los días entre semana. El fin de semana ya no prometo nada, pero lo intentaremos. Por fijarnos en una bienaventuranza, ¿no? La primera, bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos verán a Dios. Fijaros que dice no simplemente bienaventurados los pobres, como diciendo, por ser pobre seré bienaventurado, porque hay pobres, materialmente hablando, pero que en el fondo su corazón está lleno de codicia, afán de poseer, de que en el fondo, ¿no?, quisieran lo que tienen los ricos pero no lo tienen, ¿no? Y entonces su corazón está enganchado a las riquezas y su tesoro es las riquezas, los bienes materiales, olvidándose completamente de Dios y también envenenando su corazón con la envidia, porque en el fondo envidian y quieren aquello que no tienen y que a lo mejor otros sí que tienen, ¿no?
Y por lo tanto no se dice bienaventurados los pobres de espíritu, que se trata más de una actitud espiritual de pobreza, que también de alguna manera incluye la pobreza material, porque en el fondo nos viene a decir que los pobres de espíritu son aquellos que no tienen su corazón y su felicidad puesta en los bienes materiales, ni la razón de su existencia y lo que anhela su corazón son los bienes materiales, porque su corazón y su riqueza, su verdadero bien está puesto en Dios. Otra cosa es esa pobreza que ya no es pobreza, sino que es miseria, ¿no? De familias que les cuesta llegar a fin de mes, incluso que no llegan a fin de mes, ¿no? Que es fruto de unas condiciones injustas, ¿no? Y que eso no es querido por Dios, no es la verdadera pobreza, sino que es realmente miseria, ¿no? Y eso Dios no lo quiere, ¿no? Pero la pobreza de espíritu no es simplemente ser pobre materialmente hablando, porque podrías tener en tu corazón, ¿no?, un afán de codicia y de poseer, de tener tu corazón puesto en las riquezas materiales, sino se trata de una actitud más bien espiritual, ¿no?, de tener tu corazón puesto en Dios y que no hay nada de este mundo que sea tu verdadera riqueza, tu verdadero bien, y que si tú tienes que utilizar, evidentemente todos necesitamos un mínimo de bienes para poder vivir con dignidad esta vida, ¿no? El tema es si mi corazón se engancha a ello, si mi verdadero tesoro se encuentra en los bienes materiales y no en Dios, ¿no? Aunque para entender bien lo que significa pobres de espíritu, hay que ir a la primera lectura que hemos escuchado de Sofonías, de que dice de que Dios se va a reservar un resto de Israel, un pueblo pobre y humilde, que son los que se llamaban en hebreo los Anawim, los pobres de Yahvé, aquellos que serán fieles al Señor, porque era una época, ¿no?, en la que había el peligro que en contacto con otras culturas, al ser invadidos por otros países, por otros imperios, había el problema de alguna manera integrar en sus costumbres elementos extraños, incluso contrarios a la ley de Dios, ¿no? Y de hecho sucedió que muchos llegaron a ser infieles a la alianza porque integraron en sus vidas elementos que eran contrarios a la ley de Dios, ¿no? Por eso Dios dice, ¿no?, que se va a reservar un resto y que ese resto va a ser fiel, se va a mantener fiel al Señor. Esto también nos puede pasar a nosotros, ¿no?, con temas actuales, ¿no?, como el aborto, la eutanasia, la ideología de género que ya se empieza y de hecho ya está en los colegios, ¿no?, que a lo mejor al final incluso a algún cristiano le puede llegar a parecer bien, pero no está bien. Y empieza a lo mejor a integrar en su vida ciertas cosas que son incompatibles con las bienaventuranzas, incompatibles con las enseñanzas de Jesús, ¿no? Y empiezan también sin querer, al menos si no en su corazón, en su mente, a ser infieles a Dios, ¿no? Y por eso también hemos de vigilar, ¿no?, de que realmente nos mantengamos fieles, ¿no?, que seamos esos Anawim, esos pobres de Yahvé, que precisamente porque saben que por sí solos no pueden nada, lo esperan todo del Señor, que no hacen otra cosa día y noche que llorar y rezar para que llegara el Mesías, para que llegara la salvación a su pueblo de Israel y pudiera restaurarse el pueblo de Israel y volver a ser fiel al Dios de la alianza, ¿no? Y precisamente gracias a ellos, porque entendían que por sí mismos nada podían y que todo lo esperaban del Señor, que todo lo pedían al Señor, el Señor llegó a través de ellos, de la Virgen María, de San José, de Zacarías, de Isabel, del anciano Simeón, de la profetisa Ana, que eran los pobres de Yahvé. A través de ellos Dios pudo hacer entrada a este mundo y poder hacernos llegar la salvación al Salvador, nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Pues que nosotros también abramos nuestro corazón al Señor para que a través de nosotros también el Señor actúe en nuestros días. Para acabar me gustaría, ¿no?, muchos cuando llega la noche, ¿no?, hacemos nuestro examen de conciencia dando gracias a Dios por todo el día que nos ha concedido y los dones que nosotros hemos recibido a través de Dios a lo largo de ese día.
También pedimos perdón, ¿no?, por las cosas que hemos hecho mal. Y a veces hay como diferentes métodos, ¿no? Hay uno que va repasando los mandamientos, ¿no?, para saber las cosas a lo mejor en las que ha fallado. Hay otros que lo hacen, ¿no?, en relación a Dios, en relación a los demás y en relación a uno mismo. Pero también podríamos hacerlo en relación a las bienaventuranzas, ¿no?, para mirar realmente cómo es nuestro corazón, si es un corazón que realmente es pobre de espíritu. Y por eso la Virgen María, en su canto de alabanza al Señor, le dice, ¿no?, llena de bienes a los pobres y despide a los ricos vacíos, porque los llena con sus dones, con sus gracias, con su presencia. Y en cambio a los ricos, a los que tienen en su corazón y en su punto de mira las riquezas, en el fondo están llenos y por lo tanto Dios ya no cabe. Y por eso en el fondo de su corazón están vacíos, ¿no? Pues miremos cómo es nuestro corazón, ¿no?, si es pobre de espíritu, si es humilde, si es puro, si hay pureza en nuestro corazón, si hay misericordia, ¿no?, si hay paz, ¿no? Pues así podremos tener una idea, ¿no?, de cómo es nuestro seguimiento al Señor. Pues al final, como decía el Papa Francisco, ¿no?, las bienaventuranzas son el carné de identidad del cristiano, porque en el fondo dibujan el rostro de Cristo y su caridad. Muy bien, oye, el coro de jóvenes está lanzado, ¿eh? Aquello se atreve a todo. Canciones que no son fáciles, muy bonitas, pero que no son fáciles. Pero bueno, sí, muy bien, enhorabuena. Y nada, pues ya de cara a la próxima semana, el primer sábado es primer sábado de mes y tendremos pues este rato, ¿no?, de retiro espiritual de 10:30 a 12:30, que son 2 horas, ¿no?, que es verdad que a veces en el día a día es difícil, ¿no?, darle 2 horas al Señor, pero una vez al mes, ¿no?, vale la pena pues regalarle, ¿no?, al Señor estas 2 horas, ¿no?, que sean para Él. Tener esta generosidad, ¿no?, con Dios. Y pues si Dios quiere, el próximo sábado aquí en la iglesia de 10:30 a 12:30 pues tendremos el retiro mensual del mes de febrero. Oremos. Alimentados por estos dones de nuestra redención, te suplicamos, Señor, que con este auxilio de salvación eterna crezca continuamente la fe verdadera. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros.